El 26 de abril del año pasado, de 2018, que parece que haya pasado mucho tiempo, salió el fallo el primer fallo sobre la manada, sobre la manada de los Sanfermines, que se nos están multiplicando. Y entonces pensé, tras la rabia y la incredulidad, pensé, ¿por qué pasa esto? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que a la víctima no la creen. ¿Y por qué no la creen? Porque pueden no creerla. ¿Y por qué pueden no creerla? Bueno, pueden porque no lo hemos contado. Es decir, porque todo se ha contado como una cosa general, donde hay unas asesinadas, como una abstracción periodística. Y de repente pensé, no, tenemos que contarlo todas. Y entonces esa misma tarde puse algo así en un tuit como, compañeras, nos han hurtado un relato, y es el relato de las agresiones que estamos sufriendo. Cuéntalo. Y aquella misma noche había ya 100 mujeres adultas contándolo, cosa que me fascinó, porque 100 mujeres ya me parecía todo lo que podía llegar. Al cabo de 2 días eran miles, y al cabo de 10 días eran 3 millones las mujeres que habían participado, lo que evidencia que tenían mucha necesidad de contarlo. Mira, cuando al tercer día de que ya vi que aquello se había desbordado, ya era trending topic mundial, había salido en los medios de comunicación, pues desde el New York Times hasta Japón, de repente pensé, ostras, Fallarás, eres una inconsciente porque has lanzado a todas esas mujeres a hablar de su dolor y a narrar algo que probablemente no habían narrado antes en una plataforma privada, y como es privada puede hacerlo desaparecer o puede utilizarlo para lo que quiera. Y entonces pensé, no, esto hay que rescatarlo, y no sabía cómo hacerlo. Y de repente me contó una periodista catalana, Carme Peiró, me contó que había dos archiveros, Vicenç Ruiz y Aniol María, que habían rescatado ellos, uno a uno, poco a poco, las millones de acciones que habían hecho las mujeres en Twitter alrededor de Cuéntalo. Todo. Y dije, ¿y cuántos son? Y me dijeron, bueno, pues rondan los 3 millones. Habían pasado 2 semanas solo y había 3 millones. Bien, eso lo extrajeron. Lo llevamos al Centro Nacional de Supercomputación y ellos pudieron clasificarlo. Y de repente teníamos una memoria colectiva, la del dolor de las mujeres, la de las agresiones y la violencia contra las mujeres, que no existía. Es decir, es brutal eso, porque no es que hayamos cambiado algo que existía, sino que las mujeres han creado una memoria colectiva que no existía en absoluto. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahora pueden venir los de Vox y los del PP y quien quiera decirme la violencia machista son denuncias falsas. Una porra. Después de que 3 millones de mujeres actúen en solo 10 días, no puede haber ninguna falsedad, pero además eso es imborrable. Eso es imborrable y lanzará nuestra sociedad al futuro con eso a cuestas. Es decir, eso no podrá ser negado. Y es importantísimo no poder negar por lo que te decía antes de la manada, pero además es aplicable. Es decir, de repente coges esa manera de hacer y la puedes aplicar a las torturas del franquismo, que no están narradas, a las torturas de la transición, que no están narradas, al robo de niños por la parte de la Iglesia Católica, que no está narrado testimonialmente, a tantas y tantas cosas que una manera de hacer, tanto mediática como política, nos ha hurtado. No es la primera vez que nos tocan una teta. No es la primera vez que nos tocan el culo en un transporte público, no es la primera vez que te imponen una felación, no es la primera vez que un marido viola a su propia mujer, no es la primera vez que un padre viola a su hija. Todo eso pasaba siempre, constantemente además. ¿Por qué ahora nos hemos sorprendido? A raíz del Me Too o de Cuéntalo, de repente parece que esto es una novedad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sorpresa social? Pues ha pasado que antes no se contaba. ¿Y por qué no se contaba? Por la construcción de los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación están para retratar a la sociedad. Y resulta que hay un enorme problema, quizá uno de los mayores problemas que tenemos, que no estaba narrado. Entonces, de repente las mujeres y otros colectivos reprimidos o que no forman parte del patriarcado y del capitalismo, de repente encontraron un lugar en las redes sociales donde, uno, no tenían que pedir permiso, dos, no tenían que invertir capital, porque el capital lo manejan los hombres, siempre lo han manejado los hombres, y de repente las mujeres encontramos un lugar donde pasar de la abstracción, violencia de género es una abstracción, al testimonio. Hola, me llamo Cristina Fallarás y a mí un diputado del Parlamento de Cataluña me mandó la foto de su pene. Eso
es un testimonio. Hola, me llamo Cristina Falleras y estoy en contra de la violencia machista, es una abstracción que puede decir hasta la reina de Inglaterra. Bien, esa es la diferencia. Los medios de comunicación han trabajado con abstracciones, y los políticos, y las instituciones públicas. Y nosotras de repente imponemos el relato. Fíjate, si hubiéramos trabajado así con la transición, que es la mayor abstracción de la sociedad española actual y de la política, no podría decir una vicepresidenta que en la transición no hubo violencia, porque tendríamos narradas todas las torturas y los asesinatos. La solidaridad es lo contrario de la acción política. A mí, cuando hicimos el primer 8 de marzo gigantesco y este último, me molestaba mucho más los hombres que decían, ay, yo me solidarizo con la lucha de las mujeres, que los hombres que lo negaban. ¿Por qué? Porque aquellos hombres que se solidarizaban creían que estaban al lado de las mujeres y de la lucha de las mujeres. Mire, métase su solidaridad por donde le quepa, es decir, yo no quiero solidaridad, quiero acción política, porque uno no se solidariza con algo que le compete, es decir, tú te solidarizas con alguien que está sufriendo algo que tú no sufres. ¿Qué pasa? Que si los hombres se solidarizan conmigo o con nosotras, lo que es evidente es que piensan que es algo que estamos sufriendo nosotras y no ellos. Yo la primera vez que vea a una asociación de hombres convocar una manifestación contra la violencia machista, o que haya una manifestación, o que haya una asociación de hombres lo suficientemente gorda como las de mujeres contra la violencia machista, empezaré a creerme que algo está cambiando. Porque ¿sabes qué pasa? La violencia machista no es un problema de las mujeres, es un problema que sufrimos las mujeres, pero no es nuestro. La violencia machista es un problema de los hombres. Las mujeres no ejercemos violencia en general, sobre todo no asesinamos hombres, no les pegamos, no elaboramos un discurso contra ellos. Es decir, los hombres tienen un problema gravísimo, que es que hay una mayoría de ellos que ejerce violencia, pasiva o activamente, incluso aquellos que callan. Bien, nosotras no tenemos ese problema. Nosotras sufrimos ese problema. Yo soy fan del panfleto, es decir, hace mucho tiempo que creo que el panfleto debería recuperarse como género literario. Lo echo mucho de menos. Y la colección de cuadernos de anagrama me lleva a pensar en el panfleto y en el pensamiento inmediato, es decir, hay una necesidad de plasmar las reflexiones de forma inmediata, porque lo estamos haciendo de forma inmediata en las redes, lo estamos haciendo de forma inmediata en todos los... La tecnología nos permite hacerlo de forma inmediata y lo hacemos de forma constante. Eso, poder hacerlo con un libro, es extraordinario. Es extraordinario primero porque responde a una temática o a un problema o a una cuestión de inmediata actualidad. Segundo, porque son libros muy baratos, y yo echo mucho de menos que los libros sean baratos. Y luego porque son llevables. Es decir, nuestra manera de narrar ahora está siendo completamente distinta. Ya, a no ser que sea una gran obra literaria, nuestra manera de generar pensamiento es muy rápida y tiene una respuesta muy rápida. Estos libros de cuadernos de anagrama me parece que han dado con la fórmula exacta para difundirlo. Son pequeños, son baratos, son de una inmediatez tremenda respecto a la actualidad y luego apuestan por el pensamiento, Libros de actualidad que estén escritos ahora sobre mujeres, hay 3 libros que me han interesado muchísimo. Uno es Monstruas y Centauras, de Marta Sanz, otro es Ofendiditos, de Lucía Ligmaer, y otro El coloquio de las perras, de Luna Miguel. El coloquio de las perras, además, porque me ha llevado a leer otros libros, por ejemplo, a Rosario Ferré. Me ha llevado a leer a Rosario Ferré, que es una autora que me había pasado absolutamente desapercibida. Me interesa mucho cómo los libros de mujeres están recopilando otros libros de mujeres. Es decir, la forma de red en la que trabajamos las mujeres se ve también en los libros. Luego creo que hay que leer siempre, siempre, siempre a Camus y a Calvino. Siempre, siempre, siempre. Hay que leer, por supuesto, a García Márquez y a Truman Capote. Hay que leer a Steinbeck, hay que leer tantas cosas. Y mi libro favorito que releo cada cierto tiempo es Pedro Páramo, de Juan Rulfo.